Buenos días para todos nuevamente. Muy bien, el texto que vamos a trabajar hoy de las Escrituras es Mateo 26, desde el 36 hasta el 41. Es uno de los pasajes que se maneja mucho en Semana Santa, entonces tranquilos, no vamos a hablar de Semana Santa. Pero sí es importante para nosotros hoy lo que tiene estos pasajes para nosotros hoy. Nosotros, por naturaleza y porque en nuestro ADN tenemos arraigados unas actitudes y unos comportamientos en los cuales es muy difícil de erradicar, porque el pecado no fue erradicado de nosotros, sino simplemente su poder en nosotros. Por lo tanto, aún permanece en nosotros esta naturaleza en la cual busca siempre ser tropiezo para nuestras vidas. Entonces hoy vamos a mirar, voy a recordarnos que nosotros en nuestro ADN tenemos aún las primeras manifestaciones que se manifestaron en Adán y Eva, que tiene que ver en general en conjunto de que es su orgullo, y eso está aún en nosotros. Entonces vamos a orar. Padre, amado Dios, gracias Señor por este tiempo, gracias Padre Santo por tu palabra, Señor, gracias Padre por la que nos sostiene, por tu gracia, Señor, y queremos darte gracias también, Señor, por el tiempo que has permitido para nuestras damas de nuestra congregación, Señor. Nuevamente rogamos hoy por ellas y que hoy también hagas presencia allá por medio de tu Espíritu. Y hoy también esto ruego que sea tu Espíritu el que nos enseñe, nos guíe, Señor, nos exhorte y nos anime, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Aquí en estos pasajes vamos a leerlos de Mateo 36, del capítulo 26, pero antes vamos a entender el contexto, ¿sí? Es prácticamente el último día de Jesús en la tierra durante su ministerio, pero miremos unos días antes, unos 2 días aproximadamente, él venía anunciando ya su partida, la manera en que iba a ser sacrificado, cómo iba a ser su muerte, y venía manifestando su tristeza, su angustia, y al mismo tiempo también animaba y alentaba a sus discípulos. Entonces, si miramos allí desde el 30, ¿sí? Cuando llegaron a celebrar la cena pascual, allí Jesús empieza a hablarles y anunciarles prácticamente, y que donde instituye también la cena del Señor, y también les revela de una vez allí la parte central de lo que es el Evangelio, de su obra sacrificial. Pero vemos que los apóstoles en sí no entendían el contexto, no compenetraban con este propósito en sí. Después de que, cuando nosotros llegamos allí al versículo 35, salen de allí del cenáculo donde estaban celebrando y encontramos, si nosotros vamos a Juan 14, 15 y 16, es lo que ocurre después de la salida de allí del cenáculo del tabernáculo, ¿sí? Que salen para el Monte de los Olivos. En el camino vamos a encontrar esos, si vamos a Juan, esos 3 últimos capítulos son sus conversaciones, sus charlas con los apóstoles a partir de ahí. Pero acá vamos a mirar ya llegando ellos al sitio donde Jesús los quería llevar. Entonces acompáñenme por favor allí en ese texto. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro.
Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los llamó y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, vamos extraer de acá, velad conmigo, velad y orad. Son dos instrucciones, dos órdenes, dos mandatos y dos mandamientos, ¿sí? Es lo que vamos a aprender de allí. Muchas personas que siempre dicen que qué bueno hubiera estado en esa época con Jesús para estar en sus charlas y en sus mensajes, en sus conversaciones y también en sus enseñanzas doctrinales, pero realmente las tenemos acá en nuestras escrituras. La pregunta es, ¿qué tanto nosotros disfrutamos de esas enseñanzas? Y hoy vamos a aprender de ellas y vamos a mirar. Nosotros tuvimos una serie de Pedro y hoy vamos a recordar, pero ahora vamos a ir un poco más allá porque lo que está allí tiene que ver con nosotros, ¿sí? Son unas instrucciones para sus apóstoles, para sus discípulos, ya en una forma privada, ¿sí? Y entonces vamos a mirar las actitudes. Si miramos la primera, velad conmigo, allí no está orar, ¿sí? Entonces vamos Muy bien, Getsemaní. Creo que ya muchos de pronto han escuchado, han aprendido que Getsemaní, la palabra significa prensa y era donde extraían, exprimían las olivas para extraer el aceite. Entonces, estas son unas más o menos de esa época y hay varios modelos, pero es entender sobre todo la de allá, la presión que ejercían sobre las olivas para extraer el aceite. Entonces, vamos a recordar que nosotros dentro de esa naturaleza nuestra, para recibir instrucciones y mandamientos, no tenemos esta actitud. Y vamos a entender exactamente la humanidad de Jesús. Cuando se estudian estos pasajes, estos versículos, nosotros no alcanzamos lo miramos a Jesús como Cristo, pero no tanto en su humanidad. Tratan siempre de llevarnos a la humanidad, pero nosotros no lo entendemos. Entonces vamos aquí en esta parte. Las expresiones: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26:38. Entonces es la manifestación de Jesús. Él sabía a lo que se aproximaba. Es su humanidad. Es Jesús humano, el 100% hombre. Jesús no necesitaba que oraran por él. Solamente estaba pidiendo algo. ¿Sí? Velad conmigo. ¿Sí? Y yendo acá, tomó solo a 3, que era de su círculo más íntimo, que era el apóstol Pedro, Juan y su hermano Jacobo o Santiago. ¿Sí? Los llevó aparte y allí en el 37 leemos: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces, la pregunta es, les está compartiéndoles a ellos su tristeza, su angustia como humano, ¿sí?
¿Qué les habrá querido decir con esto? ¿Por qué les está pidiendo? ¿Por qué les comparte? Él ya venía de atrás expresando cómo iba a ser su muerte. Entonces, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces, están en Getsemaní, su angustia, su afán. Allí él lo que estaba era preveyendo, estaba en su preconocimiento, su presencia era allá la imagen en la cruz, su momento, ¿sí? Su crucifixión, todo lo que iba a padecer. Pero en el Calvario la vivió realmente. Entonces, muchos incluyen los sufrimientos de Cristo durante estos momentos y esos tiempos, parte de la obra de la salvación, y no es así, no tiene nada que ver. Son dos sufrimientos muy distintos, ¿sí? Entonces, esto nos recuerda a nosotros, nosotros los hombres que estamos viendo el devocional, estamos haciendo el devocional, recordamos en Hebreos 4:15, y aquí se afirma esa palabra, este versículo que nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, es acá donde nosotros tenemos que mirar cómo lo aplicamos nosotros a nuestras vidas, ¿sí? Y vamos a mirar la actitud y quiero darle gracias a Dios porque Él trabaja de una manera muy a su manera. Y muchas veces nosotros no vemos la manera en que Él trabaja para con nosotros. Acabamos de tener una clase de los hombres donde Ronald nos habla respecto del el amor hacia el hermano, ¿sí? Y vamos a tomar estas dos, la actitud de los apóstoles para con la situación que estaba viviendo Jesús, ¿sí? Muy bien, entonces si vamos allí al 40, sabemos de la oración que hizo Jesús para con su Padre. Nosotros la recordamos, pero el punto que nosotros queremos tener hoy acá es la actitud de Jesús y la actitud de los apóstoles. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? La pregunta es, ¿por qué se dirigió solo a Pedro? Sin embargo, le estaba diciendo a los otros tres, a los otros dos, ¿sí? Pero se dirigió a Pedro. Si nosotros miramos y recordamos los mensajes que tuvimos con Miguel, Jesús de una manera, su propósito venía trabajando en la actitud de Pedro. Entonces, nosotros podemos identificarnos con esas actitudes. Yo soy uno de los que me identifico con la actitud de Pedro, también me identifico con la actitud de Juan, con la actitud de Pablo, pero es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo a cambiar esa actitud de lo que soy yo, ¿sí? Y vamos a mirar que simplemente le hace ese reclamo. Así que no has podido velar conmigo una hora. Entonces, velad. ¿Qué es velad? Es decir, que lo ayudaran y acompañaran con su presencia y despiertos. Velar es estar completamente despierto y al mismo tiempo alerta, ¿sí? Entonces, lo único que les estaba pidiendo, acompáñenme. Simplemente estén conmigo. Pero ¿cuál fue la actitud de los apóstoles? Dormirse. Y compartía lo de la clase que tuvimos anteriormente en que tenemos el mandamiento de amar a mi hermano.
¿Cuántas veces escuchamos y compartimos, hermano, que situaciones que están pasando, pero nosotros simplemente decimos, voy a orar por ti? Es lo máximo que hacemos, ¿sí? No los acompañamos, no estamos pendientes de su situación y creo que es algo que en nuestra escuela dominical de hombres lo hemos venido estudiando y aprendiendo y recordando. Si hacemos una lista de los libros que nosotros hemos estudiado, en cada libro que hemos estudiado está esa parte. Y el esfuerzo que sobre todo el pastor Miguel que nos ha enseñado es busque un hombre para que rinda cuentas, para que se apoye, pero nuestra actitud es igual a la de Pedro. Pedro no le importó ni los apóstoles, ni los otros dos apóstoles la situación de Jesús, ¿sí? ¿Por qué Jesús se dirigió solo a Pedro? Porque Pedro era un líder, era un influenciador en los demás, ¿sí? Él era el impetuoso, era el primero que, que iniciaba determinada actividad, lo que él proponía lo hacía. Recordemos esas actitudes precisamente con Jesús, que él venía trabajando en él, ya avisándole, ¿sí? Satanás ha pedido para zarandearte, porque siempre él decía hasta la muerte. Simplemente recordamos allí en estos pasajes donde él venía precisamente y Jesús, en el 31 dice, está Jesús diciéndole de que todos ustedes se van a escandalizar, ¿sí? Pero Pedro, ¿qué le dice? Pedro le dice, yo no, yo contigo hasta la muerte, ¿sí? Esas eran las actitudes de Pedro. Y en otra parte también recordemos todas las actitudes de Pedro, por eso Jesús viene trabajando con él para poder moldearlo, para usarlo. Y esa es una clase, una lección que le está dando los apóstoles, era intencional para con Pedro. Miremos ahora acá, ¿en qué termina? Vámonos acá a Marcos 14:50, no lo registra acá Mateo, ni Juan tampoco, solo Marcos, y, y la actitud en la cual que muchas veces nosotros también tenemos para con nuestros hermanos y con demás. Marcos 14:50. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Sí? En eso terminamos. Ahora regresemos acá entonces para recordar que Jesús sabe y conoce nuestras debilidades y nuestros sufrimientos, pero muchas de ellas tiene que ver más con nuestra actitud. ¿Sí? 26:41, aquí ya le agrega y orad. Esta es la indicación, la instrucción que le da a Pedro. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Entonces, nosotros siempre miramos allí vamos a mirar la palabra tentación. La tentación siempre la manejamos con el deseo de hacer cosas sucede, esa serie de tentaciones llegan ahí, pero la tentación es el momento de tomar una decisión, que yo puedo estar tentado a lo más fácil, a lo más cómodo, a lo más rápido, lo que menos me cueste, lo que más me convenga, ¿sí? Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Fue lo más rápido, lo más cómodo, lo más fácil, que es negar, es callar, es huir, ¿sí? Desistir, dormirse. Entonces, yo siempre, cosas que yo he aprendido es que el predicador, el pastor, la persona que se para acá al frente, y bueno, me han escuchado a mí insistir con el término, pero
a muchos no les gusta el término de charla, porque es un mensaje. Acá, la persona que se para acá al frente, cualquiera que sea, ¿qué trae? Es el mensaje de Dios, es el mensaje de su palabra y es el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo. Y eso es lo que nosotros, a eso venimos a recibir y vamos a mirar más adelante, que ese es el propósito de Dios, ¿sí? De lo que es su iglesia. Solo hagamos este ejercicio y lo vamos a hacer 2 o 3 veces, solo miren a su alrededor. Esa es nuestra actitud, ¿sí? Y entonces por eso tenemos esta situación. Miremos acá. Jesús mandó a sus discípulos a velar y obrar, pero eso está para nosotros, ¿sí? Eso está para nosotros. En el WhatsApp de los hombres hay, del grupo de hombres son como 30 y algo creo. A la escuela dominical no venimos 30. En el devocional no entramos 30, ¿sí? Nosotros no hemos interiorizado realmente qué es lo que Dios tiene para con nosotros. Cuando nos reúne acá cada domingo es para prepararnos, y desde acá nos lo dicen, para durante la semana, ¿sí? Es decir, ya haber recibido palabra y haber recibido precisamente el mensaje y llegar el sábado es aportar de lo que yo medité, reflexioné sobre el sábado. Entonces, miremos la actitud de Pedro y miremosla si también es nuestra actitud. Es un mandato también para nosotros. Entonces, velar es estar completamente despierto o alerta. El velar y orar siempre van juntos. Ahora, ¿por qué se dirigía a Pedro? Era enseñanza. Velar y orar para que no entrase en tentación. Miremos, ¿por qué Pedro no oraba? ¿Por qué Pedro no oró? Sencillamente no sentía la suficiente necesidad de oración. Era más atractivo dormirse que el orar, ya que se encontraba físicamente cansado. Y esa es una de nuestras mayores excusas. Llegué cansado del trabajo, que es un día difícil y esta semana son reales. Eso es real, ¿sí? Las jornadas de Jesús con los apóstoles tenían que ser cansados, no andaban en transporte, en Transmilenio, ni en taxi, era a pie, andaban jornadas largas, ¿sí? Los apóstoles, sí, físicamente estaban cansados, rendidos, estuvieron todo el día con Jesús. Acuerden que estuvieron en la última cena, pegaron la caminada desde allá hasta el Monte de los Olivos, acá al huerto de Getsemaní. Y ya era tardecito, entonces estaban cansados. Pero Jesús nos dice, velen y oren, estén despiertos y oren. Y ese es el momento en que nosotros debemos aprovechar y orar. Pero en ese momento de crisis, Pedro debió orar. Pero nosotros las crisis la recibimos o la manejamos es como una excusa. No, esta situación, yo no tengo cabeza, no tengo mente, no tengo nada para orar, no tengo cómo orar, cómo pedir, no puedo, no es que mi cabeza está confundida, está angustiada. En la crisis es la excusa para no orar. Cuando Jesús mismo nos invita, velad conmigo. En esa crisis tengo que buscar a Jesús para velar con Él, estar despierto, y Él ya agrega y orar. Entonces, ¿qué es esa actitud de nosotros que nos lleva? Es sencillamente, tenemos demasiada confianza. Tenemos demasiada confianza en nosotros mismos, ¿sí? Mateo 26, 33 y 35 que estábamos recordando ahora. En el 33 dice,
Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Estaba firme, estaba seguro, le tenía confianza al muchacho. Entonces, y eso nos pasa a nosotros, ¿sí? Eso nos pasa a nosotros y muchas veces recordando lo que teníamos la clase ahora, y eso nos pasa con nuestros hermanos. Tranquilo, yo voy a orar, no, yo lo apoyo, pero realmente no lo hacemos, ¿sí? En el 35, miremos el 35, ¿qué dice? Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro era influenciador, ¿sí? Pero es el primero que lo expresó. Prometió, dijo, no, yo realmente, si es posible, morir. Y eso lo hacemos nosotros, prometemos y lo hacemos, pero nunca lo hacemos. Porque esa es la primera actitud de confiamos en nosotros mismos, tenemos demasiada confianza. Y eso hizo que Pedro prefiriera mejor dormirse. Se hacía la ilusión de estar mejor preparado contra la tentación que todos los demás, y en eso consistía su debilidad. Entonces acá viene otra actitud nuestra, que es mantenemos una mente crítica, ¿sí? Nuestra actitud para con los hermanos es una mente crítica de acuerdo a sus actitudes y los etiquetamos. La actitud que es relevante en esta persona, en su carne, es más relevante para nosotros y la manejarla y usarla para poder excluirlo, juzgarlo, señalarlo, separarlo. Y eso fue lo que vimos esta mañana, ¿sí? No es amar, no es amarlo. Entonces sencillamente le doy, es mi carne, y ahí donde yo me creo superior que esa otra persona, sencillamente por sus actitudes que son en la carne, ¿sí? Entonces, ¿a dónde nos lleva eso? Hay una advertencia también allí en las escrituras. El que quiera estar firme, mire que no caiga. Y eso es verdad, eso es real. Por alguna razón está puesta allí. Dios la dejó registrada allí para nosotros. Muy bien, entonces tenemos que recordarnos que la actitud o idea de sentirnos en un grado superior para ser vencidos por las tentaciones o libres de la corrupción propia del ser humano muestra demasiada confianza en el ego. Esa es la invitación que Jesús está haciendo. Ahora vamos, esa es la aplicación a nivel personal. Vamos a mirar. Muy bien. ¿Cómo nosotros podemos obedecer, seguir las instrucciones de Jesús, su mandamiento, que es un mandato para nosotros? ¿Sí? Recordando la importancia de la oración, yo creo que hemos hecho estudios, nos han enseñado, tenemos prédicas, mensajes. Mm, Recuerdo un comentarista bíblico, un teólogo y escritor, predicador, decía de la oración y la adoración es un misterio, son dos ministerios son misterios, ¿sí? Porque cada uno habla de ellos de acuerdo cómo lo maneja, cómo lo ha aprendido. Y entonces nosotros buscamos libros de la adoración, oración, pero realmente no hay, no hay. No se puede determinar que este es mejor, no, es mi experiencia porque es mi relación íntima, personal con Dios, con Cristo y por medio de su Espíritu. Entonces, en la oración, si miramos la oración, ¿quiénes intervienen en la oración? Entonces, siempre nosotros minimizamos o simplemente reducimos lo que significa muchos términos y muchas frases en las escrituras, en la oración. Entonces, es fácil responder, no, la oración es hablar con Dios. Es pura mentira.
porque no hablamos con Dios. Muchas veces se convierte en un monólogo. Yo soy solo el que hablo y pido, pero entonces, ¿cómo hago yo para escuchar a Dios? Cuando yo voy a orar, tengo que escucharlo, es su palabra. ¿Quiénes intervienen en la oración? Intervienen cuatro. Decimos que a solas con Dios, pero no estamos a solas con Dios. Maravillosamente interviene Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y yo. Porque ese es el propósito de Cristo en la tierra cuando vino, y ese fue la rendición de cuentas que le hizo al Padre en Juan 17. Todo ello, y lo repite, para que seamos uno, uno solo. Entonces, sí, voy a estar solo, pero ese solo ya es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y yo. Entonces, ese momento nosotros no lo perdemos, simplemente por el cansancio, por la crisis, y me pierdo ese momento maravilloso de reunirme con los tres, con Dios Trino, y poder orar, ¿sí? Porque Él sí sabe qué viene más adelante para mí, yo no lo sé. Yo no tengo el control de las circunstancias más adelante, pero no la tenía, creía tenerlo, ¿sí? Porque era confiado en Él. Entonces, necesitamos tener hábitos como el devocional. Bueno, tenemos este devocional que es nocturno, pero la pregunta es, listo, no puede entrar al nocturno. ¿Tiene su propio devocional en la mañana? ¿En la tarde? Y muchas veces no sabemos los salmos de estos salmos de memoria, ¿sí? Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, y lo decimos, pero dejamos a Dios esperando en la mañana. Dejamos a Dios Hijo esperando. Y eso que el Espíritu Santo está en nosotros, mora en nosotros y Cristo está en nosotros. Simplemente no lo dejamos. Ahí es donde nos desprendemos y no tenemos ningún encuentro con ellos. Nos enfrentamos el día sencillamente en nuestras fuerzas, en nuestra seguridad y confianza en nosotros mismos. Pero llegamos en la noche a lamentarnos, ¿sí? Qué día tan difícil, qué día tan complicado, no salió nada bien. El propósito de la oración podemos sacar, buscar y encontrar, pero solamente tomé estos tres. El propósito de la oración para el gozo. Proverbios 15:8. Mas la oración de los rectos es su gozo. Esa es nuestra oración, vivir gozosos como nos invita Pablo constantemente. El privilegio de la oración, Juan 16:24. En Mateo 6, los apóstoles le dicen a Jesús que les enseñe a orar. Era especialmente ese modelo de oración, especialmente para los judíos, pero hay gran parte para nosotros, ¿sí? Porque ahí se llega a una confusión ahí, el del yo perdono para que el Padre me perdone, pero no es así después de Cristo, porque Jesús cambia después la oración. Y aquí en Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que su gozo sea cumplido. Hay 2 o 3 versículos donde él dice, pidan en mi nombre. Entonces, por eso aquello de en nombre de Jesús, es en su nombre, ¿sí? Entonces ya cambia en la oración. Y ya el perdón es, yo perdono porque Dios ya me perdonó, ¿sí? Yo no perdono para que Dios me perdone, sino porque Él ya me perdonó. Tengo que hacerlo de gratitud, de gracia, ¿sí? Por misericordia, pero no misericordia mía, sino con la misericordia que Dios me impartió allí en la cruz. Ya derramó toda la misericordia y nosotros
dijimos, sí, quiero esa misericordia, sí, quiero esa gracia. Pues esa Él la quiere, pero para que la demos. Y ya Jesús por eso dijo, aprended misericordia, aprendan misericordia, eso es lo que yo quiero, que aprendan de misericordia. Entonces, y aquí confirmando lo de Proverbios, para que su gozo sea cumplido. Recordando que siempre es en la voluntad de Dios, no es en mi voluntad, ¿sí? Es mi oración y pedido para Dios siempre debe ser en su voluntad, no en la mía. Entonces acá ahora viene ya lo que es para, esto es a nivel personal, ahora miremos nosotros a nivel del cuerpo de Cristo. Y otra vez miremos a nuestro alrededor. Decimos nosotros somos la iglesia y somos el cuerpo de Cristo, pero no hacemos el papel de iglesia. Yo siempre he dicho y yo he aprendido y aprendí esto, que los lugares donde Dios me proporciona para protegerme, porque yo me conozco quién soy en mi carne, yo sé qué le gusta a mi carne, ¿sí? Entonces, los lugares donde Dios quiere que para tenernos juntos como sus hijos, para aprender con nosotros, es el local donde nosotros nos congregamos como iglesia. Y si nosotros miramos, ya que está la hermana News acá, ¿cuántos locales hemos tenido nosotros? ¿Como 4 o 5? El local no es la iglesia, somos nosotros, entonces nos ha movido, ¿sí? Para quitarnos esa comodidad, porque se nos olvida, la iglesia está allá y pues si yo hoy no voy, no se va a ir la iglesia. No, la iglesia soy yo. Yo voy a ser iglesia y somos Cristo. Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo y somos la iglesia. Entonces, ¿cómo va Dios entonces a edificarnos? ¿Cómo va Cristo? Donde es su promesa y edificaré, yo mismo edificaré la iglesia. ¿Cómo va a edificar su iglesia si no hacemos presencia, no hacemos iglesia? Solo es un día a la semana, ¿sí? Y es el día que está para Él, para adorarlo, para honrarlo. Pero entonces viene acá lo de qué tanto Dios es primero, porque es un término que nosotros usamos que, pues yo personalmente, últimamente estamos en modo, a veces estamos en modo menos en mí, no se trata de mí, pero en los últimos días, semanas, tiempos, estamos en incomodar. ¿Sí? Entonces, y hay términos que nosotros manejamos y usamos que realmente por eso hacemos lo que hacemos y actuamos como actuamos, porque son términos que no tienen sentido, no son reales. Dios es mi prioridad. Cuando digo Dios es mi prioridad es porque lo he puesto en una lista y chuleo. Dios no es para ponerlo en una lista, Dios es todo, tiene que ser todo, estamos completos ya en Cristo. Entonces Cristo no es mi prioridad, es todo, ¿sí? Y cuando Dios, Él demanda es todo de nosotros para Él, porque de la vieja naturaleza, el hombre Adán, no hay nada que pueda entrar acá al reino de Dios, porque Él ya nos ha trasladado al reino de Dios. En Mateo 6, 31, 33, dice, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas demás cosas serán añadidas. Pero ese fue dicho para los judíos. Por eso hay un pasaje más que dice, ¿por qué estas cosas buscan los gentiles? Pero es que ya después de Cristo ya no hay griego ni judío. Nosotros
Solo por la gracia de Dios, como dicen Hebreos, hemos sido trasladados al reino de Dios. Nosotros ya estamos en el reino. Por eso no tenemos la ciudadanía acá en la tierra, en este mundo, es en el cielo. ¿Sí? Entonces, pero sí lo debemos buscar. ¿Dónde lo buscamos? La oración, congregándonos, compartiendo nuestras experiencias durante la semana con el mensaje que Dios nos dio a través de nuestros pastores. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo lo aplicamos? Pero nuestra actitud es que llegamos el sábado y, uy, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo que era y hubo un tiempo que la pregunta que se hacía, si se hace la pregunta, es ¿qué fue lo que le impresionó? ¿Qué le llamó la atención del mensaje del domingo? ¿Sabe cuál era la introducción? El ejemplo, el tema que ponía en ese tiempo Álvaro, ese Miguel, por ejemplo, el de la vaca, que la vaca no da leche, sino que hay que sacarse. Eso fue lo que llama la atención, pero no el mensaje, no la palabra, no la exhortación, ¿sí? Y eso somos nosotros. Durante la semana no pasamos de aquí la información acá a nuestro corazón para aplicarla. Y no hay excusa. Antes había la excusa, no es que yo no pude ir, no fui por esto y esto, pero hoy no hay excusa. Anteriormente sí, pero es que se mandó el PDF, se mandó. Hoy en día, aparte de que está la invitación de venir, está en audio y está en video. Y ni así. Entonces, esa es nuestra actitud. Muy bien, dice, debemos tener compañerismo con otros cristianos. Ese es el propósito de Dios, porque Él quiere ver sus hijos, sus santos juntos, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros estudiamos y enseñamos fundamentos firmes, hay una frase que siempre dice, Dios quiere comunicarse con el hombre, Dios quiere comunicarse con el hombre, y eso es lo que busca Dios. Y hablamos es que no es religión, es relación, pero nosotros vivimos esa relación. Se la predicamos a los no creyentes. No, es que no es religión, es una relación. ¿Y cuál es tu relación con Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo es tu relación con Cristo? Inclusive más allá, ¿cómo es tu relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo es mi relación con ellos tres? ¿Sí? Si es de relación, ¿cómo la tengo? Si es que no voy y no me congrego. Entonces, ¿qué tanto es que amo a Dios y busco hacer su voluntad cuando realmente no lo escucho, no me recuerda? Porque hay una promesa de Jesús sobre el Espíritu Santo. Él les enseñará cosas nuevas y les recordará aquella ya enseñada, ¿cierto? Pero nosotros no buscamos que el Espíritu Santo nos enseñe que son cosas nuevas, pero no cosas nuevas, no es revelaciones nuevas, no, ya está todo revelado aquí en las Escrituras. Entonces recordemos que el Espíritu Santo fue el que inspiró las Escrituras, pero ya hoy no inspira, sino que ilumina su palabra. Pero ¿cómo voy a permitir que el Espíritu de Dios me inspire, me ilumine con su palabra si yo no la leo? Y si yo la voy a leer, no le pido al Espíritu Santo que me enseñe. Eso es lo que llama la revelación, pero la revelación son las de acá. Y esa es la manera de crecer. Esa es la manera que Jesús nos edifica. Entonces, Jesús no escogió a Pedro por su madurez espiritual. No, era por su disposición. Estaba dispuesto. No, yo lo hago a que me cueste morir. No, yo no te voy a negar. ¿Sí? Entonces, esa actitud que tuvo a defender a Jesús cuando sacó la espada. La pregunta es, ¿por qué tenías espada? Era lógico que él tuviera esa espada. Solo que Pedro se adelantaba a las circunstancias, se adelantaba a los hechos, porque pasajes antes
Jesús les dijo, hubo dos advertencias, cuando los envió a predicar de dos en dos, les dijo, no lleven nada, ni alforja, ni bolsa, nada. ¿Por qué? Porque lo tenían a él. Pero días antes de que iba a ser sacrificado, les dijo, agarren lo que puedan, comida, hasta ropa, les dice. Si es posible, una espada, porque no, yo no voy a estar ya con ustedes. Pedro lo tomó literal. Él llevó su espada, solo que se adelantó a usarla porque después era la espada, pero ya de las escrituras. Entonces, la pregunta es esa, es la actitud de nosotros respecto de congregarnos, respecto de venir a adorar juntos con los hijos, con nuestros hermanos, con los hijos de Dios, y eso es lo que Él espera, ¿sí? Entonces, miremos, la comunión, entonces, significa algo más que una simple amistad. La palabra griega para comunión es koinonía, que todos conocemos, pero tampoco la practicamos, ¿sí? Vemos que en la clase precisamente dominical hablábamos de que somos selectivos, elegimos con quién conversar, con quién compartir, solamente con determinados hermanos, dependiendo cómo es su actitud, cómo es, ¿sí? Y eso es lo que espera Dios de nosotros, compartiendo en común. Entonces siempre miramos y admiramos y recordamos la primera iglesia en Hechos 2, ¿sí? Cómo era que vivían y compartían. Y eso es lo que espera Dios de nosotros, como iglesia, como sus hijos. Tenemos gran necesidad de compartir nuestra experiencia cristiana con otros que creen y asimismo necesitamos que ellos compartan sus experiencias con nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, compartir, ¿sí? Me pasó esto esta semana, estoy pasando por esta situación, buscar un hermano o uno mismo acercarse como compartíamos ahora en la clase. Miguel nos compartía precisamente eso, sintió, el Espíritu Santo le puso a una persona, a un hermano, y entonces consultó qué pasa, y esa debe ser nuestra actitud, ¿sí? Entonces, dice, la iglesia donde podemos encontrarnos con otros creyentes y escuchar la predicación de la palabra de Dios es el lugar que Dios ha destinado para que los cristianos experimenten esta comunión, aunque reuniones y encuentros en campamentos, colegios, hogares, etcétera, son también de gran importancia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a responder? A recordarnos esto de nosotros. Y también siempre, yo he aprendido de que los mensajes que nos dan desde acá, las exhortaciones que nos dan desde acá, vienen de Dios y Dios espera una respuesta. ¿Cuál es la respuesta mía? ¿Cuál es mi actitud? ¿Sí? Sencillamente escuchamos y ya no más. Y por eso entonces tenemos esas situaciones que como a Pedro, digamos, esos fracasos temporales que tuvo Pedro por esa actitud y aprendió. Y el mismo Pedro, cuando vemos en sus cartas, todo lo que nos enseña Pedro fue a base de esa experiencia que él vivió. Muy bien, entonces, la pregunta es, ¿en qué maneras ganamos al dedicar tiempo para estar con otros cristianos? Aprendemos de las experiencias de otros, nos animamos unos a otros. Hay pasajes en las escrituras que Pablo mismo nos recuerda. Una de ellas es 1 de Tesalonicenses 5:14. Es un mandamiento, es un mandato que nosotros tenemos que cumplir como iglesia. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ese es el mandamiento que nosotros tenemos como iglesia. Así se incomode el hermano, que se le puede llamar la atención. ¿Por qué no fuiste el domingo?
¿Qué pasó? ¿Estás enfermo? Y son muchas las razones que dan. Hay unas razones válidas, pero muchas veces es donde yo he aprendido esto a sopesar. Sopesar es, bueno, tengo esta invitación o tengo esta actividad. Es que es familiar, ¿sí? Entonces yo busco mi acomodo y lo que me conviene. Entonces, bueno, es que el orden que es primero Dios, luego mi familia, luego la iglesia. Entonces yo miro, Dios, bueno, la familia. No, pero es que mi familia hace días que no compartimos. Yo voy a tomar este día, este domingo, para salir con mi familia y compartir. Es el ejemplo, la enseñanza que le está dando a la familia, a su esposa y a sus hijos. No, primero nosotros, mis hermanos, la iglesia, pues, entonces la iglesia no es Dios, la iglesia no está Dios, la iglesia no se va a conocer de Dios, no va a estar Dios. Entonces, es allí donde fácilmente nos deslizamos y, y tranquilos. No, pues estaba con mi familia porque ya hacía como 15, 20 días que no compartíamos. Estamos en modo de incomodar. Tenemos oportunidad de orar en grupo. El Señor honra la oración en grupo en especial manera. Mateo 18, 19. ¿Sí? Recordamos, dice que, os lo digo, donde estén dos reunidos y en mi nombre y que se pongan de acuerdo en mi nombre en algo, yo lo hago. Tenemos el grupo pequeño. El grupo pequeño. Ese sí que es más fácil de evadir, de eludir, pero es un espacio y personalmente yo amo mucho el grupo pequeño, porque fue la manera a través del grupo pequeño que moldeó mi vida, moldeó mi carácter, moldeó toda esa actitud el de hacer mi voluntad y no soltarle a él. Fue a partir del grupo pequeño que me ayudó mucho en oración, orar en grupo. Entonces, para mí es real, porque la experiencia la viví y por eso creo en el grupo pequeño. La voluntad de Dios, esto lo dijo Matthew Henry, que es un autor de libros y un predicador y teólogo, dice, la voluntad de Dios es que sus seguidores se reúnan a veces en forma más privada para crecimiento mutuo y oración, y a veces en forma pública para participar de las ordenanzas y adoración. La comunión de los santos es de gran ayuda y un gran privilegio y manera excelente para preservar en la fe. Aquí se atan por amor sus manos y corazones. En la clase dominical también nos hablaban de que amar el hermano y que el mundo nos conozca, como dijo Jesús, que se aman. Pero si no venimos, ¿cómo nos va a ver el mundo que allá sí se aman? ¿Sí? Entonces, Hebreos 10, 24 y 25. Ese es también un mandamiento. No dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo quiero darle gracias a Dios por permitirnos estar nosotros en este lugar y permitirnos que como iglesia podemos conocerlo más a Él, disfrutar más de Él y realmente evitar que nosotros estemos constantemente de pronto contaminados o contagiados con el mundo, con todas las señales que nos manda para apartarnos. Vamos a terminar orando.
Y dale gracias a Dios porque Él preparó, no nos dejó solos, nos dejó su iglesia precisamente para eso. Sus hijos, recordemos de que nosotros es como si tuviéramos un pie acá y un pie en el cielo. Padre, amado Señor, queremos exaltar tu santo nombre esta mañana, darte gracias, Padre, adorarte, Señor, porque tu propósito, Señor, siempre ha sido el de estar con nosotros, estar en nosotros, Señor. Y allí en tu palabra, Señor, nos has enseñado y mostrado todo lo que hiciste y te propusiste de antes de la fundación del mundo, Señor, a través de tu Hijo Jesús, Señor, para rescatarnos y también, Señor, para mantenernos, Señor, juntos y también tu propósito, Señor, de proveernos, sustentarnos, de permitirnos disfrutar de tu gracia, de tu misericordia cada día, Señor. Y permitir estos espacios, Señor, en nuestra congregación, como es el de el grupo pequeño, como es la escuela dominical, la escuela bíblica, Señor. Y este espacio, Señor, en el cual tú haces presencia por medio de tu Espíritu, Señor, en nuestros pastores, Señor, y nos enseña, nos recuerda, nos exhorta y nos anima y nos consuela cada día, pero también nos advierte, Señor, cuando no te obedecemos. Te rogamos, Padre, para que esto sea una verdad en nosotros y que tomemos la decisión, Señor, de cada día, Señor, buscar más esta relación contigo, con tu Hijo y con tu Espíritu, Señor, para así verdaderamente tener esa autoridad, Señor, y esa credibilidad y confianza, Señor, de hablar de ti, hablar de Cristo, hablar de tu verdad, de tu palabra, de tu mensaje, Señor, hablar, Señor, de tu gracia, hablar, Señor, sobre el mensaje de la cruz, el mensaje del perdón. Pero, Padre, necesitamos vivirlo, vivir tu evangelio, vivir tu palabra, vivir tu verdad, Señor. Darle vida a tu palabra con nuestra vida, Señor. Ayúdanos en esto, Padre, y que cada domingo, Señor, este alimento que recibimos cada día de tu palabra, Señor, sea para que nos sustente durante la semana, Señor. Que sea el propósito tuyo, Señor, cumpliéndose de tu promesa también de que perfeccionarás tu obra, la que un día iniciaste en nosotros, pero es a través de tu palabra, es a través de nuestra obediencia, a través de nuestra adoración y a través de ser luz, Señor, ante los demás, Señor. Gracias, gracias, Padre. Ahora te pedimos, Señor, que el resto del día, Señor, esté bajo tu cuidado, Señor, esté bajo tu guía, Señor, y tu presencia en nuestras vidas. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.